Esta tarde tenemos una junta, una fogata más bien, junto con el equipo que sirve ahí en Misión Vida. Y la vamos a tener en la casa de uno de los chicos que son parte de Misión Vida, así es que vayan conmigo. Aún me siento un poco raro hablarle a una cámara. Este es el hermano de nuestro perro que se murió, se llama Turb. ¿Y este cómo se llama? Charlie and that's Sandy. El día de hoy vamos a hacer hot dogs wrapped in bacon. Nosotros comenzamos Misión Vida en febrero del 2017. En realidad yo no sabía cómo hacer esto, no sabía cómo comenzar, sabía cómo lo había hecho mi papá. Mi papá ha sido pastor ya por muchos años, y como hijo de pastor siempre estuve en todo el proceso de cómo comenzar una iglesia. Mi papá comenzó varias iglesias en México y tenía esa escuela de mi papá muy importante, cómo él plantó sus iglesias. Pero ahora estábamos en un lugar diferente, ya no estábamos en México, estábamos en Estados Unidos. Habían pasado muchos años, las cosas han cambiado, así es que lo que comencé a hacer cuando le dije sí a Dios para plantar esta iglesia en noviembre, comencé a juntarme con algunas personas y comencé a platicarles la visión, y comencé a platicarles el plan, y comencé a platicarles qué es lo que quería hacer. Y me junté con cerca de 25 o 28 personas. De esas 25 o 28 personas, 18 dijeron que sí a la visión. Sin lighter, señores. Ni siquiera le puso lighting to it. Mayra y yo hicimos la decisión y dijimos en febrero comenzamos la primera reunión. Me parece que le llamamos reunión de visión, y en febrero nos juntamos por primera vez y eran aproximadamente como 18 personas. 18, nos fuimos a 11 la segunda reunión, nos quedamos con 6. Prácticamente se quedaron 3 personas. Si le pudiera dar un consejo a Josué, a mí mismo hace 2 años y medio, empieza donde estás y empieza con lo que tienes, y deja que Dios traiga a las personas que tiene que traer, porque solamente las personas que Dios trae son las personas que van a abrazar la visión, son las personas que van a abrazar la posición, el ministerio, van a abrazar la iglesia, porque cuando tú quieres forzar algo, por los números, es algo que no va a permanecer. Esta tarde estuvo súper padre en Misión Vida. Tuvimos
celebramos el Día de los Niños. Los niños agarraron un diseño en su carita. Mateo, ¿puedes mostrar tu diseño? Ese diseño está muy padre, yo se lo hice. Fue un día muy ajetreado, pero muy padre. Nos vinieron a visitar Tad y Lizzie. And we're so thankful that you guys came. It's been a year, right? Like a year. It's been a year. Like a You guys year. I think what makes a difference because we actually hang out, so we think like we're, Yes. you know, I think that's what it is. 'Cause I was like, It feels no like- wait, we've seen them before them, right? Yeah, but it was a year, man. But we haven't got together since the beginning of the year. No, yes, we have. Where? Yeah, we got FaceTime this week. What are you talking about? we Yes, FaceTime. that was right. Yeah. No, but we That saw counts. each other When? at Danny's wedding. Danny's wedding. Yeah, that's true. Jim Rohn lo dijo, la persona que serás en 5 años dependerá en gran parte de 2 cosas: los libros o que leíste y la gente por la que te rodeas. Tenemos los amigos que tenemos, escuchen, pueden elevarnos y pueden ayudarnos a llegar a ese propósito que Dios ha puesto en nosotros. Like our way of thinking is like, okay, so everything has to go, like all the ducks have to be aligned, and then I get to God, where God has for me. And God is saying, no, it's actually like this. You're gonna go through here. People are gonna leave you. People are gonna talk behind your back. If you look at the life of Joseph, there was no way he would have been able to get to the palace, living in the small city that he was at. So if his brothers would not have sold him, and if those people wouldn't have sold him, and if they wouldn't have made lies about him, and if they wouldn't put him in jail, then they wouldn't have had the testimony to get him. You know what I'm saying? Like, It's crazy. I mean- that's the part that to me, like, that's why I love Joseph. Because I'm like, I look at my life and I'm like, it went completely, like even right now, like it's completely different from what I imagined. Like everybody's journey is different. Yeah. You know what I'm saying? There's gonna be time where it's gonna be like, oh yeah, sure, like now it makes sense. And him, like God's not gonna say, well, you know, because you had this many people in your church, or because you did this and you accomplished all this, you're gonna like, I'm gonna welcome you and I'm gonna say, great, you know, you're a great servant, you know, you were amazing. No, he's gonna say, you know, were you obedient to what your plan was, to what I had for you? And that's the part that I think that we miss it, that we think, well, my story doesn't look like this person. It's not ever gonna look like anybody else's story. Like you see in the Bible, like everybody's story is different. But I love that God is so detailed that he takes us in that journey of all these people, because it makes us feel like, oh, okay, then I'm not that screwed up, you know? Like I'm serving God and I'm doing all the right things, but yet all these things are not falling into place. Okay, God, like you're working behind the scenes, like you're doing something that we can't see right now, but eventually we're gonna get to where you want to take us. It might look different, like, and people might get there faster, but that's not the plan. It might not happen how we want it. Yeah, and exactly. Mi blog es en español, muchachos. O sea, Es podemos mi- hablar mi- en español también. Mi blog es en español y déjenles digo, para los que ven fuera, tengo un amigo que ve desde Brasil. Really? Ya. Oh, nice. Se llama Ricardo. ¿Cómo se llama? Mar? Montaner. En la gloria de Dios tendré. Ricardo. Se llama Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, Ricardo. Y él ve desde Brasil. Y la razón por la cual hablamos inglés y español es porque vivimos en el border. Valle de Texas. En el border, ¿cómo se dice border? Frontera, frontera, frontera. En la frontera. Nadie se dio cuenta. Acá está el gringo, aunque parece mexicano. Acá está el gringo, no habla mucho español. Oh, Nos está very. corrigiendo. Vivimos a todos nos ganó, pero vivimos en frontera de Texas con México, entonces es español, inglés, pero ellos son más inglés, nosotros somos más español. Yo hablo español, Tú hablas español, pero también son pero hablamos más inglés en la casa. sí, por eso. And I speak English. All right. Hablo español. Noviembre del año pasado estaba corriendo y estaba comiendo bien, pero fracasé. Fracasé Pero va a aprender. Está y he aprendido mi fracaso. reparando las redes. Exacto. Después de que Pedro había fracasado rotundamente, se quedan a remendar sus redes. Estoy reparando mis redes para volver a comenzar. No, pero la razón que estoy haciendo todo esto, es por salud. Bueno, muchachos, pues este fue el domingo. Pasamos un lindo domingo. Vinieron nuestros amigos Tad y Lizzie a esta noche en Misión Vida.
Y bueno, ¿qué horas son? ¿Son las 11? Son más o menos las 11 de la noche en domingo. Y ya estamos listos para ir a casa y descansar. Ha sido un día de mucho trabajo, fue un día muy lindo. Tuvimos una familia nueva, tuvimos visitantes el día de hoy. Nos da gusto estar pudiendo ver cómo Dios está trayendo a familias, está trayendo a personas, a jóvenes, que están trayendo a personas. Toda la visión de Misión Vida no la hacemos para gente que ya es de una iglesia. Entonces cuando alguien viene a Misión Vida va a haber cosas diferentes, va a haber un lenguaje diferente. ¿Por qué? Porque nuestra visión, nuestra meta es alcanzar a personas que están lejos de Jesús. Así es que vamos a hacer muchas cosas en Misión Vida, o hacemos muchas cosas que a veces no se ven muy de iglesia, pero esa es la meta. ¿Por qué? Porque queremos que gente que no es de iglesia venga a nuestra iglesia, y cuando la gente que no es de iglesia viene a nuestra iglesia, algo va a escuchar, y esa es la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pablo en Romanos, y esa es nuestra meta. El día de hoy podemos ver algunas de esas cosas, ¿no? Pero estamos muy contentos. Tuvimos algo lindo para el Día de los Niños. Mi esposa andaba a 1000 por hora. Sí, fue un día muy, muy correteado, pero pues la pasamos muy bien. Tuvimos un tiempo súper padre con los niños. Los niños hasta les pintamos caritas, o sea, las niñas les querían una oruga, una ladybug en su carita. Les pintamos a la niña, los niños querían otro dibujito. Y les compramos pizza, tuvieron jugos, les gustó mucho el día de hoy. Entonces eso me motivó a hacer la clase de los niños un poquito más diferente, donde ellos se puedan divertir, puedan pasar buen tiempo. Pero hasta nosotros estábamos encantados ahí tratándoles de... Y estaban bien lindos porque les decían, ay, ¿a poco sí puedes? Y yo quiero contigo, Mayra. A ver, yo te la hago. Fue un día que estuvimos corre, pero... De mucho trabajo. De mucho trabajo, exactamente. Siempre, en cualquier lugar que tú eres un líder, siempre tú vas a tener como líder, vas a tener que poner el doble, el triple de trabajo que cualquier otra persona. Y si no estás listo, esto es algo que he aprendido reciente cuando comenzamos Misión Vida, si no estás listo para poner doble, triple de trabajo, entonces no estás listo para comenzar algo, porque si siempre estás esperando que alguien más haga las cosas por ti, lamentablemente no va a suceder, porque Dios a ti es el que te ha llamado. Es la razón por la cual hemos dicho que sí, y queremos ver vidas transformadas, y queremos ver personas transformadas por el poder de Dios, y este es el trabajo que Dios nos ha dado. I have a chair. You have a chef. You have a chef, Dad. And let me see your Pikachu. The Pikachu that mommy made. Oh, that's the Pikachu. Ya se lo borro. Ya se le borró un poquito. ¿Y la otra, Chris? La otra también es la esfera de donde agarra a Pikachu. Mira. ¿Te gustó el día de hoy? ¿Te divertiste en la clase? ¿Te divertiste? ¿Sí? We were singing. You were singing? Okay. ¿Están listos para ir a casa? Let's go home. Nos vemos. Bye, adiós a todos. Hasta la siguiente. Yo la hago. Bye. Bye.